Bienvenidos a este espacio del Aguilar Film Festival, donde hablamos con los directores y las directoras que compiten en las distintas secciones del festival. Y hoy vamos a hablar con Carlos Gómez Trigo, que es el director de Tribu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Nada, encantado, Ismael, y oye, muchas gracias por la selección y por supuesto por la entrevista y todo lo que hacéis. Así que yo encantadísimo de estar en Un Águilas Film placer, Festival. un placer hablar contigo. Oye, pues normalmente soy yo, disculpa, esto es un error mío. Normalmente soy yo el que inicia, el que empieza hablando de las películas, pero en esta ocasión me gustaría que fueras tú el que contaras de qué va la película, hasta donde tú quieras contar. Vale, bueno, Tribu es la historia de Coque, que es un chico de barrio. Digamos que toda su vida pasa en el mismo lugar, con la misma gente, con muy pocos cambios. Y en el momento en el que conoce a una chica y de repente, digamos que él tiene que tomar una decisión en base a si sigue ciertas dinámicas machistas que rodean su vida, y sobre todo su grupo de amigos, o salir bueno, de esa deriva. Ajá. Bueno, luego entraremos, digamos, en esa masculinidad tóxica, ¿no? Que Sí. se puede ver en ese corto. Pero cuéntame, ¿cómo fue el origen del cortometraje? Porque además es una historia bastante compleja, vaya. Sí, el origen, bueno, a nivel de escritura empezó hace casi como 4 años, era como un taller de guión. Y era una historia diferente. Trataba sobre todo, era con niños más pequeños y digamos que la parte de violencia de género no estaba, pero sí estaba el tema de la presión de grupo, ¿no? De cómo un individuo cuando está en un grupo cambia totalmente su forma de ser y de hecho toma unas decisiones que estando a solas no tomaría, ¿no? Luego sí que es cierto que después de la pandemia, 2021, empecé a desarrollar el guión con otros personajes, pero seguía un poco la misma dinámica y la misma estructura, y ahí sí que quise meter el tema de la violencia de género y la masculinidad tóxica. Y luego, bueno, hay una parte también a nivel personal de dónde vienen partes de la historia, porque creo que muchas veces, yo el primero, somos de esas veces en la que por no tener una nota discordante en un grupo, quizás nos hemos callado ante ciertas actitudes. Ahora ya no tanto, creo que ya no pasa tanto, pero antes por lo menos sí. Y eso también lo quería reflejar, como porque hay una cosa ahí sí que a mí me afecta muchas veces el no poder decir a lo mejor hace tiempo, a lo mejor a un conocido, a un amigo, en estos típicos grupos de chat de WhatsApp donde se mandaban cosas y decir en ese momento, oye, esto está fuera de tono, no tiene ningún sentido. Eso, hay una parte de eso que está en el corto y por supuesto hay una escalada de esos micromachismos hacia otras cosas más graves todavía. Ajá. Bueno, yo lo has dicho, ¿no? Pero, o sea, entonces, ¿tú crees que, digamos, te iba a preguntar si esta historia tú crees que es habitual, podría encontrarse en la sociedad de un modo habitual, pero me acabas de decir que crees que ya no es tan habitual como lo era antes, ¿no? Hay, a ver, desde hace ya unos cuantos años, y menos mal, ¿no? Sí es cierto que cada vez hay menos tolerancia con actitudes que antes eran normales, ¿no? Estaba como normalizada una cierta violencia machista, pero todavía yo creo que sigue habiendo muchísimo. Creo que nos toca todavía caminar un largo camino, aprender sobre todo la parte, joder, los hombres, ¿no? A conllevar ciertas actitudes y a saber que había cosas que antes estaban toleradas, eran normales y ahora ya no. Y eso nos cuesta mucho. Creo que, sobre todo en generaciones quizás como la mía y anteriores, el cambio va a ser muy lento, pero joder, me gustaría pensar que las nuevas generaciones todavía están trabajando en eso y hay un cambio real. Eso es, bueno, sí que veo, pero también es cierto que a veces algún estudio en el que hablan, por ejemplo, en relaciones de pareja de gente creo que el estudio era como de 16 a 20 años y, por ejemplo, había una parte de celos que las parejas, o sea, un porcentaje muy elevado de parejas que tenían un nivel de celos enorme. Y entonces eso choca, ¿no? Como hay, como, por ejemplo, hay una corriente feminista, pero luego, sin embargo,
los chicos todavía no hemos aprendido a saber dominar ciertas cosas. No. Bueno, hay una cosa llamativa del corto que incluso trasciende, digamos, la violencia de género o el machismo, y es, digamos, la presión de grupo, ¿no? Hasta qué punto, y que incluso yo creo que cualquier persona se puede ver reflejada hasta cierto punto fuera a lo mejor del contexto o del marco, ¿no? De lo que estamos hablando del Sí, machismo, sino hasta qué punto podemos llegar a hacer cosas o a asumir cosas o a tolerar cosas por esa bueno, por esa presión de grupo, ¿no? Y además, yo decirte que al ver el corto me siento hasta incómodo, porque por un lado empatizas con el chaval y le estás diciendo, no vayas por ahí, no vayas por ahí. Que además me parece un logro también del cortometraje, tratar este tema no desde el lado, digamos, de una víctima, sino digamos, bueno, de la persona una persona con la que empatizas, que está dentro del grupo, ¿no? También es valiente por tu parte, vaya, en ese sentido. Eh, sí, hay... Ah, perdón, perdón. no, 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 continúa, continúa. No te he hecho una pregunta en concreto, pero si lo comentas, sí, perfecto. No, esa es otra de las partes, de las capas que yo quería también meter. Por un lado, lo que tú has dicho, ¿no? Eh, Está por un lado la víctima, pero luego muchas veces el agresor, y tenemos en la cabeza muchas veces que las agresiones vienen de gente perversa, de gente malísima, y que va, todos tenemos un lado oscuro, y las agresiones vienen muchas veces de esa persona y dices, ojo, no me lo esperaba, pero si era un chico, era un señor que iba a cuidar a su abuela, y era un chico que cada vez que te daba los buenos días y te sonreía y te subía la compra. Pues no, todos tenemos un lado oscuro que tenemos que dominar, y esa era una de las partes que quería trabajar también en el corto, y que daba un poco de miedo precisamente porque mi idea es empatizar con el personaje principal, pero sabiendo que puede tomar unas decisiones que no son correctas en absoluto, sino que son malvadas. Ya, ya. Sí, que asusta incluso más, porque es más sencillo lo que tú dices, ¿no? Cuando la persona, cuando digamos la acción detestable está hecho por una persona detestable, ¿no? Entonces es más sencillo y tiene cara de malo, como en una película de Hollywood, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue el casting? O sea, los chavales hacen un trabajo absolutamente increíble, vaya. ¿Cómo realizaste el casting vaya, para hacer la historia? Pues bueno, con Stephanie McNeil, que es la actriz de mi corto anterior. Ella, cuando le pasé el guión y me dijo, oye, déjame que te eche una mano, tal. Entonces ella me planteó ciertas propuestas, yo también había visto otras, y entre los dos intentamos contactar. Y nada, la verdad es que yo estoy encantadísimo con todos los actores. El trabajo, por supuesto, al final lleva el peso de los tres protagonistas, de Rafa, de Felipe y de Cristian, de los actores. Y es cierto que yo estoy encantadísimo con el trabajo que hicieron. No tuvimos mucho tiempo tampoco para ensayar, bueno, por temas de la preproducción, pero desde el principio creo que lo que sí que quería lograr con ellos es que hubiera una complicidad, como si se conocieran desde hacía muchísimo tiempo, porque creo que eso en pantalla iba a transmitir como esa sensación de, bueno, son mis colegas de toda la vida. Y eso sobre todo creo que es lo que más trabajamos, el que se llevaran bien, y bueno, espero que se vea en pantalla eso. Oye, pues muchas gracias por haber hablado. Para terminar, si me puedes decir que aparte de esto y de la competición aquí en Aguilar de Campo con el cortometraje Tribu, eh, si puedes comentarnos algún proyecto más que tengas en marcha o que esté en ciernes. Y sí, bueno, tengo un guión ahora de cortometraje, pero bueno, como siempre, cuando hice el corto anterior dije, "Buah, nunca más me voy a meter en un jaleo tan grande". Luego llega Tribu, que es mucho más complejo que el anterior, y el que estoy ahora, el que he terminado, lo veo y digo, "Buah, es que esto es imposible, ya cada vez se me ve la vida". Pero bueno, parece que nos gusta el lío. Entonces tengo este proyecto de guión, y al mismo tiempo hay como un proyecto de serie y una idea de largometraje que beben un poco del universo del corto, y que me gustaría también como desarrollar. Ajá, bueno, pues mucha suerte y de verdad, muchas gracias por haber estado aquí para hablar de tu corto, Tribu. Nada, oye, muchísimas gracias a vosotros de nuevo por la selección, y por hacer el festival, que como siempre digo, un festival es un Cristo montarlo, así que nada, gracias a vosotros. Sí, lo es, lo es.
Bueno, y a la gente que ha escuchado la conversación, pues animarles a que sigan escuchando las otras conversaciones con los otros directores y, por supuesto, a que vayan a ver las películas durante el festival. Así que un saludo.